Volvemos al canal esta vez para hablar de los jugadores argentinos que van a estar presentes en esta Premier League 2024-2025, porque bueno, no hay fecha este fin de semana, no hubo fecha, pero están las eliminatorias. Vamos a aprovechar para hablar de la selección argentina, donde bueno, tiene bastantes jugadores en la Premier League, y vamos a hablar sobre su situación, el rol que tienen en el plantel, qué aspira el equipo, a qué aspira cada jugador, qué se puede esperar de ellos esta temporada y algunos datos de cada uno de los jugadores. Así que si les gusta la Premier League, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video para apoyar al canal. Y vamos a empezar, como lo ven en pantalla ya, con Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, el 10 del Liverpool, que juega de interior o de 5. Con Arne Slot en las primeras 3 fechas lo estamos viendo como doble 5, porque juega con 2 en el medio y digamos que el enganche es casi un delantero, que es el rol que está cumpliendo Szoboszlai en este inicio de temporada. Mac Allister jugó el total de los minutos que podía jugar, jugó el 100% de los minutos, y ya es su quinta temporada en la Premier League. En realidad, digamos que jugó media temporada y después 4 o 3, y ahora sería la cuarta completa. Así que es un jugador que ya tiene bastante experiencia en la Premier League y que tiene contrato hasta 2028, así que lo vamos a ver por un tiempo bastante largo todavía en el Liverpool, que está segundo ya en la tabla de posiciones, y es uno de los mejores equipos, si no el mejor, en este arranque de la Premier League. El rol de Mac Allister dentro del Liverpool es ser el mejor mediocampista del plantel, básicamente. Creo que en la comparación con las que hoy son titulares, que son Gravenberch y Szoboszlai, claramente Mac Allister es el mejor de los tres, y lo está demostrando ya en este inicio de temporada. Y el equipo creo que tiene como objetivo salir campeón. Creo que es a lo que aspira el Liverpool esta temporada. Obviamente que es muy difícil y creo que hay dos equipos mejores que ellos como mínimo, y bueno, pero ese es el objetivo, porque creo que entrar en Champions es algo que seguramente lo puedan hacer. El techo como jugador de Mac Allister esta temporada es entrar en el 11 ideal de la Premier, es decir, ser uno de los 2, 3, 4 mejores mediocampistas de la liga. Creo que la temporada pasada, si armábamos el 11 ideal, no entraba Mac Allister, pero si armábamos el segundo 11 sí, y así fue como sucedió en el video que yo hice sobre los mejores 11 de la Premier, donde hice 2 11 y en el segundo lo incluí a Alexis Mac Allister. Como suelo, como decepción esta temporada, que sea un mediocampista top 15, no va a dejar de ser uno de los mejores mediocampistas de la temporada. Obviamente que puede aparecer una lesión, pero bueno, eso es algo que le puede pasar a cualquiera de los jugadores, pero creo que Alexis no va a dejar de ser uno de los 15 mejores jugadores en su puesto en toda la Premier League. Sería muy raro que pase eso. En cuanto a la selección argentina, es titular, es convocado siempre, así que nada, lo va a seguir haciendo, y siempre que esté sano va a jugar como titular. Y bueno, la llegada a Premier ya dijimos que fue en 2020 y que lleva bastantes años ya en esta liga. Pasamos al siguiente jugador, que es Enzo Fernández. Enzo Fernández, que llegó a la Premier hace un año y medio, y en el Chelsea tiene contrato hasta 2032, así que lo vamos a ver por muchos años seguramente en la Premier League. Jugador de ya 23 años que jugó 3 partidos y el 100% de los minutos en esta temporada. El Chelsea empezó normal, en el puesto número 11, quizá un poquito irregular, y podría haber ganado algún que otro punto más. Es un jugador que, bueno, los percentiles que ven ahí abajo a la derecha en la imagen del jugador son de la temporada pasada, porque estaban 3 partidos y no existen todavía los percentiles de esta temporada, pero bueno, es quizá el mejor mediocampista dando pases largos de toda la Premier League, y por bastante te diría. En el Chelsea es titular indiscutido hoy en día. Obviamente por lo que pagaron también tiene esa presión de que sea titular siempre, aunque claramente rinde para ser un jugador titular. Creo que el objetivo del equipo es entrar en Champions, o al menos en Europa. Yo creo que el objetivo de ellos es entrar en Champions, pero que no lo van a conseguir, y creo por eso que el objetivo realista sería intentar de entrar en Europa League o en Conference League. El techo como de Enzo Fernández como jugador es ser uno de los 10 mejores mediocampistas de la Premier League. Creo que la temporada pasada se debe haber quedado afuera por poco si sacamos la cuenta, pero es algo que puede conseguir tranquilamente. Y creo que el suelo o la excepción de esta temporada para Enzo Fernández sería perder el puesto. Creo que es tan drástico como perder el puesto porque
Creo que Caicedo es el mejor mediocampista en defensa que tiene el equipo. Creo que Palmer es el mejor mediocampista en ataque que tiene el equipo. Y que Enzo Fernández queda ahí en un puesto intermedio, donde lo va a pelear con Romeo Lavia, que la primera fecha, jugando con Enzo y con los cuatro, fue el mejor jugador. Así que, o sea, con Enzo, con Caicedo y con Palmer, Romeo Lavia fue el mejor, y a partir de ahí no pudo volver a jugar porque se lesionó. Así que hay una remota posibilidad de que termine perdiendo puesto Enzo, cosa que no creo que suceda, y que va a seguir demostrando que él tiene que ser el mediocampista titular de este Chelsea. En la selección es titular. Yo creo que en algún momento estuvo la discusión con Paredes, pero vemos que cada vez que está sano Enzo y que está disponible, termina jugando él, así que es el titular de la selección. Y vamos a pasar directamente al siguiente jugador, que es Cristian El Cuti Romero, jugador que ya tiene 26 años, que va a estar jugando esta temporada por primera vez con la 17 en el Tottenham, y que ya jugó los 3 partidos que jugó el Tottenham con el 100% de los minutos. Además aportó un gol, y el Tottenham empezó más o menos como el Chelsea, un poquito regular, perdiendo algún que otro punto, pero es un jugador que tiene contrato hasta 2027, cuando va a tener 29 años y probablemente termine dejando el equipo. Creo que hasta ese entonces el Cuti lo vamos a seguir viendo en el Tottenham. El rol del Cuti en el equipo es ser el mejor defensor del plantel, me parece que por bastante. Además, obviamente Mickey Van de Ven es un gran central que de a ratos o en algún partido puede ser mejor que el Cuti, claramente, y que los laterales son muy ofensivos para considerarlos mejor en defensa que el Cuti Romero. Creo que el techo como jugador del central argentino es ser el mejor defensor de la liga. Creo que la temporada pasada estuvo entre los 4 primeros seguro, contando la dupla del Arsenal, contando a Van Dijk. Creo que después de esos el Cuti fue el cuarto mejor. Para mí es difícil que él sea el mejor defensor de la liga por el hecho de que el Tottenham no tiene una buena defensa. Tiene buenos defensores, pero es un equipo muy ofensivo, y que cuando lo vamos a comparar con la temporada que hicieron, no sé, Saliba o Van Dijk, al ser equipos que defienden mejor, termina perdiendo en ese sentido. El objetivo del equipo es entrar en Champions o en Europa. Creo que va a ser algo similar a lo del Chelsea, aunque creo que el Tottenham tiene mucha posibilidad más que el Chelsea de entrar en Champions. Recordemos que la última temporada quedaron quintos, y que si el resto y si los equipos que clasificaron a las copas europeas ingleses lo hubieran hecho bien, o sea, hubieran llegado muy lejos, se hubiese habilitado esa quinta plaza en la Premier para clasificar a Champions, y hubiese clasificado el Tottenham, cosa que no sucedió. Pero bueno, si vemos los percentiles, el Cuti es el defensor más goleador de toda la liga, hace muchos goles, aparte no patea penales para compararlo con otros, y además en cuanto a pases también es totalmente élite del mundo directamente. Y en cuanto al suelo que puede tener esta temporada el Cuti Romero, es ser un central titular top. O sea, lo malo para el Cuti Romero no va a existir prácticamente esta temporada, porque va a ser un central titular muy bueno de la Premier o el mejor central de la Premier League. Está entre esos parámetros. En cuanto a la selección, es titular indiscutido. Creo que es de los pocos jugadores que es titular totalmente indiscutido en la selección. Creo que hay otros que podrían perder el puesto de acuerdo a no sé, el rival contra el que juegan, porque uno encaja mejor que el otro, por el momento, por alguna cosa. Creo que el Cuti, en todas las situaciones que se pueda encontrar Argentina, va a seguir siendo el central titular del equipo. A la Premier llegó en 2021, creo que ese dato está mal ahí, no es 2022, sino que llegó en 2021 porque antes del Mundial estaba. Así que bueno, eso es todo lo que podemos hablar del Cuti Romero de cara a esta próxima temporada 2024-2025. El siguiente jugador es Lisandro Martínez, defensor central izquierdo, pero que esta temporada lo vimos también participar como lateral, jugador que va a usar las 6 en el Manchester United a sus 26 años justamente, y que con 1,75 m es un central titular de la Premier League. Jugó los 3 partidos, el 100% de los minutos, recibió una amarilla, y en el Manchester United, que no empezó muy bien, estando en este puesto número 14, así que bastante flojo el arranque del Manchester United. En cuanto a los percentiles, quiero destacar, no voy a hablar mucho de los percentiles porque son de la temporada pasada, pero es percentil 92 en duelos aéreos, es decir, es de los mejores jugadores de la Premier League en duelos aéreos, a pesar de medir 1,75 m. En cuanto a la situación de este jugador, tiene contrato hasta 2027, así que lo vamos a seguir viendo en el equipo seguro. Además, probablemente si sigue así, creo que lo van a terminar renovando. Es un equipo top del mundo, o sea, no creo que pueda aspirar a algo mucho más que Manchester United, salvo, bueno, el Real Madrid.
El rol en el plantel es ser el central izquierdo titular. Por ahora es el central izquierdo titular del equipo, al menos en las primeras fechas. Además, bueno, ya viene de jugar en las temporadas anteriores, así que tiene una ventaja de bueno, ya estar adaptado al equipo. Creo que el objetivo del Manchester United, al igual que el Chelsea y que el Tottenham, es eso de entrar en Champions, y si ven que no les da para entrar en Champions, van a intentar pelear por Europa en general, por una Europa League o una Conference League. Como techo, Lisandro Martínez lo veo entrando entre los 10 mejores, o sea, armando un top 10 a final de temporada de centrales de la Premier League e incluyendo a Lisandro Martínez. Y como decepción o suelo, podemos decir que puede llegar hasta perder el puesto en el Manchester United. Es muy amplio todo lo que le puede suceder en esta temporada a Lisandro Martínez, y creo que puede perder el puesto porque vimos una llegada de Matthijs de Ligt por bastante plata y que además está rindiendo bien cada vez que juega. Me parece que es una gran incorporación. Y está la incógnita de Lenny Yoro. Llegó por muchísima plata, 60 millones o así. Es un jugador muy joven que tiene mucho potencial y que no sabemos todavía cómo rinde. Quizá entra y la empieza a romper toda, y al final, cuando Ten Hag se tenga que decidir entre dos centrales, quizá Lenny Yoro le termina ganando el puesto a Lisandro Martínez o a De Ligt. Y bueno, vamos a ver si termina siendo titular en esa situación, cosa que no creo que pase. Creo que la dupla central va a ser De Ligt, Lisandro Martínez de acá al final de temporada, y que Lenny Yoro va a jugar algún que otro minuto como central de rotación, pero no va a ser el titular indiscutido. En cuanto a la selección, está siendo titular por primera vez. Creo que es el primer año en el que lo vemos a Lisandro Martínez siendo titular regularmente, sobre todo porque esta última fecha justamente jugó con defensa de 3, pero en general creo que alguna convocatoria anterior también jugó como central por adelante de Otamendi, y que está en este año donde va a ser la transición de dejar de ver a Otamendi como el central izquierdo titular del equipo y empezar a ver a Lisandro Martínez como el central zurdo de la selección argentina. Llegó a Premier en 2022, así que este va a ser su tercera temporada en la liga, donde esperemos que termine de dar el último salto para convertirse en uno de los mejores centrales de la liga en general. Pasamos al siguiente jugador, al otro jugador argentino, pero del Manchester United, que es Alejandro Garnacho, jugador que va a ser la 17 a sus 20 años en uno de los equipos más grandes de Inglaterra, y que en sus 3 primeros partidos consiguió un gol esperado. O sea, tendría que haber metido un gol y que no lo hizo, pero dio una asistencia a Circe en la primera fecha, que fue bastante importante para el Manchester United, que bueno, como dijimos antes, empezó bastante flojo. En cuanto a los percentiles, bueno, vemos que es un jugador que en lo que es encarar, llevar la pelota a zonas de ataque, al último tercio, al área rival y todo eso, es top total. Y que tiene contrato en el Manchester United hasta 2028. Jugador que es el extremo derecho titular o el primer revulsivo o el primer cambio del equipo. Porque esta temporada lo estuvimos viendo a Matt Diallo siendo el extremo derecho titular y a Garnacho saliendo desde el banco. Yo creo que Alejandro Garnacho es mejor que Rashford, es mejor que Amad Diallo, pero es el mejor de los 3 saliendo del banco, y que quizá por eso se decantó Ten Hag por ponerlo en el banco. Creo que es una elección totalmente errónea, porque es uno de tus mejores jugadores, si no el mejor delantero, o sea, uno de los mejores delanteros, o si no el mejor delantero que tiene el equipo. Yo creo que es totalmente argumentable eso, y que está en un equipo que el objetivo es entrar en Champions por las compras que hicieron. Como dijimos antes con Lisandro Martínez, es o Champions o al menos en alguna Copa Europea. Sabemos que no hay plazas para todo, pero al menos hacerlo muy bien e intentar de llegar ahí. Creo que el techo de este jugador esta temporada es ganarle el puesto a Rashford, cosa que no lo veo pero para nada raro. Creo que hasta podemos argumentar que en los últimos 6 meses o el último año fue mejor que Rashford. El tema es que bueno, Rashford tiene muchísimo recorrido, es uno de los capitanes del equipo, está hace mucho tiempo en el equipo, tiene mucho valor de mercado y demás, y creo que por esas razones Garnacho no le termina de ganar el puesto. Pero no solo en los números, sino en el rendimiento en general, cuando vemos los partidos, Garnacho está siendo mejor jugador que Rashford, y que creo que como decepción esta temporada es ser suplente, o sea, ser que juegue Rashford por izquierda, algún otro jugador por derecha, y que él tenga que entrar en el banco todos los partidos. No creo que suceda esto, pero la posibilidad está. En la selección, este año empezó a ser convocado habitualmente y hasta empezó a tener minutos. Fue a la Copa América, la ganó, así que está como dando sus primeros pasos en
ser un jugador importante de la selección, agarrando ese relevo de Di María después de la Copa América también, y es un jugador que no llegó a la Premier, sino que ascendió al primer equipo desde las inferiores del Manchester United en 2022. Pasamos a el siguiente jugador, al primero que vamos a hablar de Aston Villa, que es Emiliano El Dibu Martínez. No paran de aparecer los cracks de Argentina, hay muchísimos en la Premier League, y estamos hablando de un jugador que ya tiene 32 años, que por primera vez va a usar la 23 en el arco del Aston Villa, y que ya jugó sus primeros 3 partidos, obviamente como siempre titular, con el 100% de los minutos. Recibió 4 goles, cifra que es bastante floja, pero también tiene una defensa bastante floja este equipo, y el Aston Villa empezó bastante bien, podemos decir, en ese puesto número 7, porque a bastantes equipos se les está complicando, y tener un puesto número 7 para el Aston Villa es bastante importante. Arquero que renovó y tiene contrato hasta 2029, es el arquero titular del equipo, y que juega en un equipo como es el Aston Villa, que quiere mantenerse en las posiciones de Champions League. La temporada pasada fueron cuartos, se reforzaron adquiriendo profundidad para poder jugar tanto la Champions League como la Premier, con jugadores muy buenos todos los días, pero es muy difícil que vuelvan a entrar en Champions. La posibilidad está, claramente, lo hicieron la temporada pasada, podrían tener jugadores sanos, podrían usar a los nuevos jugadores para intentar de estar bien en la Champions, estar bien en la Premier League. Quizá pueden quedar afuera rápido en la Champions y tener más foco puesto en la Premier League y clasificar otra vez. Creo que ese es el objetivo del equipo igualmente. Como techo, Emiliano Martínez puede ser tranquilamente el mejor arquero de la Premier League, pero creo que como decepción o como suelo podemos llegar a ver a Emiliano Martínez no siendo uno de los 5 mejores arqueros de la Premier League. No creo que baje de ahí. Entre los 5 mejores arqueros va a estar. Y en cuanto a la selección, es uno de los jugadores que sí es titular indiscutido, como dijimos con el Cuti Romero. Llegó a la Premier en 2010, así que es por lejos el jugador más experimentado dentro de los argentinos en la Premier League, cuando llegó desde Independiente en inferiores al Arsenal hace 14 años ya, así que uno de los jugadores más experimentados y que más tiempo pasó en Inglaterra provenientes de nuestro país. El otro jugador del Aston Villa es el 10 del equipo, Emiliano Buendía, que no estuvo la temporada pasada, quizás la temporada donde el Aston Villa tuvo más bombo, más gente los pudo ver, o fue más importante, una de las revelaciones de la liga. Emiliano Buendía justo no pudo estar porque tuvo una ruptura en uno de los ligamentos cruzados y se perdió toda la temporada. Es un enganche que puede jugar también de extremo, juega en las más posiciones, tiene 27 años y todavía no jugó ningún minuto en esta Premier League porque todavía está empezando a tener los primeros minutos después de sus lesiones. En cuanto a los percentiles, creo que esta vez es importante destacarlo porque es un jugador que hace mucho no lo vemos jugar, y claramente los percentiles no son de la temporada pasada sino de la anterior, porque la temporada pasada no disputó minutos. Es uno dentro de los enganches o extremos de la Premier League. Es percentil 97 en tarjetas amarillas, es uno de los que más amarillas le sacan, pero es percentil 94 en tiros que conllevan a otro tiro, así que tiene un disparo bastante interesante que termina en ocasiones para su propio equipo. En goles esperados que no sean de penal más asistencias esperadas es percentil 93, así que es uno de los jugadores que tiene más incidencia en último tercio, tiene buen pase, buen centro, buen tiro como dijimos, así que en ese sentido Emiliano Buendía es uno de los mejores de toda la liga. Percentil 92 en goles esperados sin contar penales, percentil 90 en toques en el área, percentil 90 en goles esperados en general, percentil 90 en regates que llevan a un tiro, así que es un jugador que no solo crea situaciones mediante su pase o mediante su tiro, sino que también en cuanto a la posesión, al intentar encarar o de hacer una gambeta contra uno de los defensores rivales. Y por último, percentil 89 en pases al área, así que es un jugador, un delantero, creador muy completo, que no lo pudimos tener en la última temporada en la Premier League por su lesión, pero que en general siempre que juega termina siendo uno de los mejores en su posición en toda la liga. Ya lo vimos en el Norwich, ya lo vimos también en Aston Villa, donde tiene contrato hasta 2026, así que necesita demostrar esta temporada para la siguiente entrar con un buen pie, porque va a ser su última temporada bajo contrato. En cuanto al rol, bueno, no lo sabemos porque vuelve una ruptura del ligamento cruzado, todavía no jugó con Emery salvo en la pretemporada de hace 2 años, y creo que el objetivo del equipo, como le dije con el Divo, es entrar en Champions, aunque va a ser bastante difícil para este equipo. Como techo, como una gran temporada para Emiliano Buendía, lo veo volviendo a ser titular del equipo.
va a ser muy difícil porque es un equipo que ya está asentado, pero recordemos que el enganche titular del equipo está siendo Morgan Rogers, que está jugando su primera temporada completa en el primer equipo, así que no veo raro que vuelva Buendía y que le termine ganando el puesto, pero también puede ser una excepción y como suelo, por eso pongo que puede llegar a no ser tenido en cuenta. Es un jugador que bajo las órdenes de Emery casi no disputó minutos, que se va a incorporar a un plantel que está bastante armado, que tiene refuerzos, así que puede estar la posibilidad de que no le veamos muchos minutos esta temporada y que tenga que buscarse un nuevo equipo. En cuanto a la selección, una vez lo convocaron, pero bueno, fue justo antes de las lesiones y que empiece a tener problemas de salud, así que no lo vamos a tener en la selección, pero bueno, claramente está en un equipo y en una liga donde si lo hace bien va a volver a ser convocado, así que queda todo en manos de él y de su rendimiento. En cuanto a la llegada a la Premier, también es uno de los más experimentados porque llegó a la Premier en 2018, hace ya 6 o 7 años, a la liga inglesa. Pasamos al siguiente jugador, que es Marco Senesi, una de las sorpresas, uno de los mejores fichajes en defensa de la última temporada. Es un jugador que juega de central o de stopper izquierdo, y a sus 27 años va a estar jugando su tercera temporada ya en la Premier League. Jugó la 2022-2023, la 2023-2024, donde la rompió toda, y vamos a ver esta temporada cómo lo hace. Jugó 2 partidos, no disputó todos los minutos, disputó el 62% de los minutos de su equipo, es decir, 2/3 prácticamente de los partidos, así que uno se lo perdió. El Bournemouth empezó muy bien, está en el puesto número 8 y es un jugador que los percentiles no son de la 22-23, son de la 23-24, pero me quedo del gráfico de Buendía. Pero si quieren revisar los percentiles, es un tipo que es de lo mejor del mundo en todo lo que es en el ataque dentro de los defensores. La situación está en el Bournemouth con contrato hasta 2026, está en la misma situación que Emiliano Buendía, y el rol es ser titular generalmente. Esto lo digo porque está en un equipo que aspira a quedar en mitad de tabla tranquilo y que Marco Senesi tiene como techo ser un gran central titular de la Premier League, pero en el suelo es quizás no llegar a ser titular siempre. ¿Por qué? Porque la temporada pasada él tenía mucha competencia, por supuesto, con Lloyd Kelly. Lloyd Kelly se terminó yendo libre porque sabían que tenía a Senesi de reemplazo, y para reemplazar ese central que le faltaba trajeron a Dean Huijsen. Dean Huijsen es un jugador español nórdico, no me acuerdo de cuál equipo de la región nórdica es, pero que viene de la Juve. Él estuvo a préstamo en la Roma, así que imagínense lo que es esto. Estamos hablando de un jugador de 18-19 años que tiene una pinta increíble. Es un central que mide casi 2 metros y que es muy bueno, verdaderamente es muy bueno. También es muy joven y que por eso creo que tiene un poquito de ventaja Senesi. Pero si empieza a jugar muy bien Dean Huijsen, quizá lo vemos a Senesi en el banco, o quizá Dean Huijsen le gana el puesto más a Ilya Zabarnyi, que es el compañero de saga de Senesi, y juega junto a Senesi. Así que creo que el suelo está en no ser titular siempre, pero creo que debería ser titular si todo sigue bien. En cuanto a la selección, últimamente no está siendo tenido en cuenta. Últimamente no lo están convocando, pero creo que es tenido en cuenta. Igualmente creo que a la Copa América tendría que haber ido y no fue convocado, así que creo que tampoco es muy del agrado de Lionel Scaloni este jugador. La llegada a Premier ya la repasamos, así que podemos pasar directamente al siguiente jugador, que es Guido Rodríguez, un jugador nuevo, el único jugador nuevo argentino, si no me equivoco, de la Premier League, y es un mediocampista defensivo de 30 años que ya jugó los 3 partidos y el 98% de los minutos en el West Ham United, que empezó flojito en este puesto número 13. En cuanto a los percentiles, creo que en este caso sí es importante repasarlos, porque es un jugador que no lo tuvimos en la Premier League y del que casi no hablamos en este canal, así que vamos a repasarlo. Comparado a mediocampistas defensivos de la Liga Española, es percentil 99 en recuperaciones de pelota. Es el jugador, el 5 defensivo que más pelotas recuperó en la Liga la temporada pasada, muy a destacar. En percentil 96 en quites a conductores o regateadores, percentil 95 en porcentaje de quites a conductores, es decir, cuando alguien lo quiere gambetear, tenés un 5% de chance de pasarlo prácticamente, una cosa así. En tiros que llevan a un gol es percentil 94, así que es un tipo que no solo en defensa es interesante, sino que en ataque tiene un tiro de lejos
es bastante a considerar. Percentil 93 en despejes, percentil 93 en cambio de frente, cosa que le va a servir bastante a West Ham, que no tenía alguien de esas características salvo Paquetá. Percentil 93 en toques en área propia, es un 5 que baja mucho a empezar a distribuir el juego. Y percentil 91 en porcentaje de regates exitosos, cosa que es bastante importante de destacar, porque parece un 5 bastante lento, que tampoco es muy dinámico, pero cuando se tiene que sacar un tipo encima lo hace, y comparado a otros mediocampistas defensivos de la liga es totalmente élite en eso. En cuanto a la situación en el equipo, recién fue fichado libre, se le había terminado el contrato, llega de manera libre y tiene contrato por un año según lo que pude encontrar. Tampoco hay mucha información, no hay nada oficial sobre este contrato o sobre la duración del contrato, pero lo más confiable que encontré es que le queda, o sea, lo contrataron por un solo año. En cuanto al rol, por ahora es titular, a ver, juega el 98% de los minutos, pero digo por ahora porque creo que puede llegar a ser suplente, que es algo que lo vamos a ver más adelante. En cuanto al objetivo del equipo, está pelear Europa. Creo que si no están peleando Europa, va a ser muy difícil para en general el West Ham seguir funcionando bien, porque tienen mucha presión. Compraron a muchísimos jugadores, uno de ellos Guido Rodríguez, que llegó libre, pero invirtieron muchísimo en este periodo de traspasos y creo que es uno de los candidatos a irromper entre los 8 primeros al menos. Y a Guido Rodríguez como techo lo veo siendo el 5 titular de este equipo, siendo bueno, o sea, de un equipo bueno de la Premier League. Pero bueno, eso ya depende del equipo. Creo que él, su puesto a priori lo tiene asegurado, pero como excepción lo puse que puede llegar a ser suplente. Recordemos que es un equipo que tiene a Souček o a Edson Álvarez compitiendo directamente con él como 5 defensivos, pero que además incorpora a Carlos Soler y no deja de tener a Lucas Paquetá, que también puede jugar en ese puesto. Así que tiene mucha competencia. Creo que Lopetegui lo tiene en alta estima, el jugador argentino que lo llevó, lo puso los 3 primeros partidos de titular. Así que en cuanto al técnico, creo que lo tiene bastante de cara a seguir siendo titular. Pero en la selección es todo lo contrario, donde es convocado habitualmente, pero casi nunca es titular y tiene muy pocos minutos. Y además, a medida que va pasando el tiempo, tiene cada vez menos minutos para Scaloni. Apareció Enzo Fernández además, así que en ese sentido creo que Paredes y Enzo están por adelante de él. Y llega a la Premier recién esta temporada para disputar por primera vez minutos en suelo inglés. Facundo Buonanotte es el siguiente jugador, el jugador que va a usar la número 40 en el Leicester City, jugador de 19 años que juega de enganche o de extremo derecho. Ya jugó sus primeros 3 partidos esta temporada, pero solo el 64% de los minutos. En un partido fue reemplazado y en otro entró desde el banco, donde metió uno de sus goles. Además dio una de las asistencias y es uno de los mejores jugadores argentinos en este arranque de la Premier League. En cuanto al Leicester City, está en el puesto número 15 y es un equipo bastante flojo también en general. Para los que no conozcan mucho a Buonanotte, es un enganche o extremo que es bastante sólido en defensa y es bastante creativo en ataque, aunque tiene algunas carencias por tener solo 19 años. Pero en el Leicester City está a préstamo esta temporada porque él pertenece al Brighton, va a estar toda la temporada a préstamo en el Leicester City, donde se lo ve por ahora, porque tampoco sabemos mucho, como un titular que tiene bastante competencia en su puesto. Creo que igualmente podemos considerar que fue uno de los mejores jugadores del Leicester en estos primeros 3 partidos, así que también pongo como techo ser el mejor jugador de su equipo. En cuanto al objetivo del equipo, está no descender, cosa que va a ser bastante difícil para un Leicester City, pero en cuanto a Buonanotte, una decepción sería no ser siempre titular. Creo que está la posibilidad, que hay jugadores que pueden competir por supuesto y que además ya lo vimos siendo suplente en una de las jornadas. Creo que fue una decisión más táctica que otra cosa, porque Steve Cooper quiso poner a un jugador que defienda más en lugar de Facundo Buonanotte y sacarlo al jugador argentino en el segundo tiempo, para intentar de haber aguantado muchos minutos y de que Buonanotte entre fresco del banco para intentar conseguir un gol. Creo igualmente que va a terminar siendo titular, si me preguntan a mí. En cuanto a la selección, fue convocado varias veces en 2023, pero este año ya no fue muy convocado. También en el Brighton no terminó de funcionar muy bien, pero creo que está en una posición de ser uno de los mejores jugadores de Leicester City, volver a ser tenido en cuenta por Scaloni. Y es un jugador que llegó a la Premier en 2023, así que va a estar disputando su segunda temporada en Inglaterra.
su segunda temporada completa, y que va a ser bastante importante para él demostrar en el Leicester City para intentar de ganarse un hueco en el Brighton, donde hay muchísimos jugadores peleando, por supuesto. El último jugador argentino de los que van a jugar en la Premier League es Nicolás Domínguez, el número 16 del Nottingham Forest, que es un mediocampista que puse que juega en los 3 escalones del medio, puede ser 5 defensivo, puede ser un volante mixto y también puede ser un enganche como ya lo hizo en el Nottingham Forest, y a sus 26 años va a estar jugando su segunda temporada completa en la Premier League. Ya jugó 2 partidos, pero solo el 19% de los minutos, es decir, en 2 partidos entró desde el banco y nada más, así que no es tan a priori, con todos los jugadores sanos como lo es ahora, no está siendo muy tenido en cuenta, y encima trajeron jugadores para reforzar su posición. En cuanto a los percentiles, es uno de los mejores en su posición en defensa por mucho, y que además tiene bastante llegada al área, así que en ese sentido es bastante interesante. Y está en un Nottingham Forest donde tiene contrato hasta 2028, donde por ahora es suplente y donde tiene el objetivo de no descender esta temporada. Arrancaron bastante bien, están en el puesto número 9 de la tabla, cosa que es importante para este equipo arrancar con el pie derecho. Pero bueno, él como techo lo tengo de ser titular indiscutido, empezar a tener rodaje, de demostrar que es uno de los mejores jugadores del equipo y mantenerse en el 11 titular, pero también puede estar la otra cara de la moneda, y como suelo no ser tenido en cuenta directamente por el técnico. Tengamos en cuenta que jugó solo el 19% de minutos en las primeras 3 fechas, y encima no estamos teniendo en cuenta que hubieron incorporaciones que todavía no jugaron, así que quizá cuando esos entren en rodaje, Nico Domínguez tenga todavía menos lugar en el primer equipo e intente buscar una sesión en diciembre, en enero, pero creo que también está la posibilidad de demostrar que él se puede ganar el puesto, y creo que el entrenador lo sabe y sabe que es un buen jugador. En cuanto a la selección, creo que o sea, por esto de que dejó de jugar o dejó de tener minutos importantes, empezó a perder el puesto en la selección, donde era tenido en cuenta y donde ganó la Copa América, la primera Copa América del ciclo Scaloni, pero a partir de ahí dejó de ser convocado y llegó a la Premier, como dijimos, hace una temporada. Estos son los 11 jugadores argentinos que van a jugar en la Premier League. Creo que hay muy cracks, hasta suplentes, como lo vemos en el caso de Nicolás Domínguez. Hay jugadores jóvenes, jugadores muy experimentados. Creo que va a ser bastante interesante seguirlos a lo largo de la temporada. Seguramente estemos haciendo más videos a lo largo de la temporada, repasando cómo viene la temporada de cada uno de estos jugadores. Y si les gustó el video, les pido que dejen un like, que se suscriban para apoyar el canal, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Yo creo lo que no podía. Sigo contando racks por cada melodía.